¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, es miércoles 30 de abril. 600.000, esos son los puestos de trabajo que el Gobierno de España se compromete a crear en los próximos 2 años según el plan de estabilidad que hoy presentaron 3 miembros de este Gobierno, por cierto con cierta euforia que enseguida fue contrarrestada por los sindicatos que creen que este plan de estabilidad que ha sido remitido a la Unión Europea rezuma sobre todo resignación. Vamos a hablar en la primera parte del programa de esta noche de este plan de estabilidad, de los compromisos que adquiere el Gobierno y de la realidad de un dato que sigue siendo demoledor, que es el del desempleo, y lo vamos a hacer con Manuel Lago. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Xosé Luis Barreiro, muy buena noite. Hola, buena noite. Tuco Cerviño, muy buena noite. Nos vamos al plato de informativos. Uxía Rodríguez nos va a dar los detalles de esta presentación eufórica, como decía, que hoy protagonizaban 3 ministros. Adelante, Uxía. Efectivamente, Fernanda, la vicepresidenta del Gobierno en el centro, a un lado el ministro de Economía, al otro el de Hacienda, y sobre la mesa las nuevas previsiones macroeconómicas mejoradas del Ejecutivo. Creemos que el 2014 marca un antes y un después. España ha superado la recesión, crecerá el doble de lo previsto hace un año. España ha pasado de liderar el incremento de paro en la Unión Europea a encabezar la reducción de desempleo. Y vamos a bajar impuestos. Por lo tanto, el año 14, como decía anteriormente, tanto en términos de crecimiento como en términos de empleo, marca un antes y un después en la crisis económica. Unas previsiones que son mucho más optimistas de las que el mismo Gobierno presentó el año pasado, pero si hay una cosa que nos ha quedado clara hoy entre todas esas cifras es que algo sea mejor no quiere decir que sea del todo bueno. Según el nuevo cuadro macroeconómico, el paro en nuestro país no bajará de la barrera psicológica del 20% hasta el 2017. Estas son las nuevas tasas de paro que maneja el Ejecutivo. Bajará hasta el 24,9% este año y para el 2015, año electoral, se situará en el 23,3%. Es 2,5 puntos inferior al anterior pronóstico. Tras llegar al 21,7% en 2016, habrá que esperar un año más para que sea levemente inferior al 20%. La ocupación, en términos de la encuesta de población activa, aumenta desde finales del año 2013 hasta finales del año 2015 en aproximadamente 600.000 personas. El paro, también en términos de EPA, se reduce en el mismo espacio temporal en aproximadamente 800.000 personas. España tendrá a finales de 2015 menos parados que a finales de 2011. Menos paro al final de la legislatura, en concreto unos 140.000 desempleados menos, es el cálculo del Gobierno. Pero ¿qué habrá pasado entonces con la ocupación? Si se cumplen los vaticinios, habremos perdido empleo. Cuando Mariano Rajoy comenzó a gobernar en diciembre de 2011, la encuesta de población activa señalaba que había en España 17.807.500 personas ocupadas. La EPA más reciente, la publicada ayer mismo, indica que al terminar este mes de marzo, 16.950.600 españoles tenían empleo. Eso supone que por el camino nos hemos dejado más de 850.000 puestos de trabajo. Si las previsiones de Guindos se cumplen, de aquí al final de 2015 se crearán 600.000 empleos. El resultado al final de la legislatura sería la destrucción de 250.000 de puestos. En cuanto al crecimiento, el Ejecutivo casi duplica su anterior previsión. Este ejercicio la economía crecerá un 1,2% frente al 0,7% inicialmente estimado. En 2015 el avance será de 6 décimas. El Gobierno espera que el PIB se incremente un 2,3% en 2016 y que al año siguiente se acerque al potencial de la economía española, que está en el 3%. Y con estas mejoras, el ministro de Hacienda hincha pecho y se compromete a dejar el déficit por debajo de lo establecido por Bruselas. Montoro habla de un 5,5% en 2014, 3 décimas por debajo del 5,8% comprometido inicialmente. No estamos reduciendo el déficit público por inspiración ideológica. Estamos haciéndolo en un país que es la única manera de salir de esta crisis económica. Lo que no vamos a tener ningún margen
para que ninguna administración gaste más, eso está claro, ¿no? Y es que la sombra de la deuda parece demasiado alargada. El Gobierno prevé que la deuda pública supere el 100% del PIB en 2015. En 2016 iniciará una senda de lento descenso hasta situarse en 2017 en el 98,5%. Un dato, el de la deuda, que no empaña el optimismo del Gobierno. No descartan incluso que la realidad supere sus mejores expectativas. Son proyecciones prudentes. El Gobierno, desde hace un año, ha revisado 3 veces al alza su proyección de crecimiento y de las principales variables laborales. Nuestra estrategia es ir por detrás de alguna forma, es decir, que siempre la realidad supere a las proyecciones. Pues nada, Fernanda, esperemos que la realidad supera las proyecciones. Bueno, datos que, como siempre, hay que interpretar, y empiezo por ti, Manuel. ¿Hay motivos para esta euforia que empieza a transmitir el Gobierno? Sí. As eleccións. As eleccións son un motivo para esta euforia. Eu creo que, realmente, os gobernantes teñen que terlle máis respeto aos cidadáns, non? Porque a payasada que dixo onte Mariano Rajoy no Parlamento, que estaba moi contento cos datos da EPA que demostraban que se habían destruído neste país 184.600 empregos, é unha estupidez, é unha idiotez, é algo intolerable por parte dos cidadáns. O mesmo que acaba de decir a vicepresidenta Soraya. Se non o leu, o paro estimado na EPA do primeiro trimestre do ano se reduxo en 2.200 persoas. Logo falaremos, se hai tempo, como se reduxeron, porque non foi porque atoparan emprego, sino porque se marcharon a buscalo a Ecuador, a Alemania ou desesperados a súa casa. Como se pode decir que lideramos a reducción do desemprego en Europa cando vais ao paro en 2.200 persoas, que está dentro do erro estadístico dunha enquisa como é a EPA? Os cidadáns merecemos un respeto. Merecen respeto 6 millóns de persoas que están en situación de desemprego. Nunha situación que non damos baixado dende que Rajoy goberna, non? Eu creo que nese sentido este goberno non debe facer eso. Un goberno ten a obriga de inspirar confianza e optimismo nos seus cidadáns, pero ten que facelo con argumentos, con medidas, con posicións mesuradas, non facendo payasadas con cheiro electoral, non? Quero dicir unha cuestión máis. Estos datos se dan o día seguinte que se dan os datos da EPA, non? Os datos da EPA foron terribles, porque confirma... Para Galicia particularmente. Para Galicia especialmente, porque confirma que estamos instalados nos 6 millóns de desempregados, no 26% da taxa de paro, que aquí empezamos a considerar normal. Pero ningún país da historia da Unión Europea, logo de 1945, tuvo ese nivel de desemprego. Eso é algo que está nun nivel do inconcebible en Alemania, en Francia. En Francia, mira as declaracións de José de Hollande, dicindo que se non consiguen reducir o 10% de paro que teñe, que marcha para casa. Que unha tasa de paro do 26% é algo estratosférico, non pode ser, non? E nas previsións do goberno, digamos que fai esta roda de prensa ao día seguinte da EPA para seguir montados nesa batalla que dura hasta o 25 de maio das eleccións europeas de xerar un optimismo falso, supoño que entraremos en debate con eso. Hai unhas estimacións que se decían no reportaxe que demostran o fracaso do goberno. O goberno chegou montado nunha promesa electoral que iban a cambiar a política económica e iban a xerar emprego. E o goberno acaba de reconocer agora que fai unha previsión para 4 anos que cando remate a súa legislatura vai haber menos persoas traballando que cando chegou o goberno. ¿Es una constatación del fracaso del gobierno, como mantiene Manuel, esta previsión de datos que hoy hizo pública el gobierno y que ya está en manos de Europa? A ver, non necesariamente, porque facer unha visión pesimista sobre de que aquí non pasa nada na economía e todo é un error e todo é un engaño, tamén é un engaño ao electorado. Hai un punto intermedio. Eu, en primeiro lugar, coincido algo con Tuco, sin que sirva de precedente, en que hai un tufo electoral nesto, que ten dous tempos, como o armas al hombro dos militares, verdad? Faise en dous tempos. O primeiro foi ser cicateros nas previsións previas, precisamente para despois, ahora, con un pequeno retoque á alza, dar a sensación de que ni nosotros mismos somos capaces a prever lo buenos que somos, non? Eu creo que ese é un truco electoral que os partidos teñen que desenmascarar e os ciudadanos temos que comprender, verdad? Porque eso forma parte de alguma maneira do escenario. A segunda cuestión que quero matizar é que non é máis que un matiz importante, pero matiz o que acaba de decir Manuel, é o seguinte.
Vamos a ver, o noso problema fundamental económico foi unha enorme burbulla xurdida da construcción. En esa burbulla había por encima de 1.500.000 postos de traballo, que caídos hai que sustituílos por outros. E, por tanto, ese proceso é lentísimo. Porque non é crear postos de traballo que se van a repetir modelos económicos anteriores. Non, ten que ser un modelo económico completamente novo. Tampouco debemos de esquecer que esa burbulla, con 1.500.000 postos de traballo por encima do que era normal nunha economía como a española, trouxo moita xente de fora que veu a traballar aquí. E, por tanto, ten unha certa lógica, por dramática que sea, pero a lógica a veces é dramática, que os que viñeron a traballar a unha burbulla se teñan que marchar cando esa burbulla desaparece. Bueno, eu quero decir que o que quero decir é que o goberno probablemente está sendo demasiado optimista coas súas previsións. Demasiado, pero hai motivos para ser algo optimista, porque a verdade é que o discurso que estamos escoitando nos últimos tempos é que algo está mudando na dinámica. É que eu creo que sí, que está algo mudando, eu creo que sí. Eu creo que sí, porque hai moitos indicadores que o din, aínda que o do emprego sea o peor. Tú, ti como ves? Hai motivos para ese certo optimismo? Eu creo que hai algúns indicadores na macroeconomía que van millor. O crecemento, a exportación, incluso parece que hai un certo repunte do consumo, en contra do esperado a inflación repuntou, o cual neste caso parece que é positivo, según din os economistas. Bueno, pero esta conferencia de hoxe, os eslogans utilizados, vamos a bajar impuestos e España encabeza a creación de emprego, eu creo que é pura propaganda electoral, puro axiprop, agitación e propaganda que decían os vellos partidos comunistas, porque neste trimestre, como xa dixo Manolo, se destruíron 180.000 empregos. É unha cuestión, a mí pareceme que a verdade é que eu podo comprender e comprendo todas as, todas non, pero estamos unha pre-campaña, pero creo que hai límites que non se deben pasar. E eu creo que isto, xogando con a cuestión, ademais de 2 millóns fogares, 2 millóns e medio de fogares sin ningún emprego, máis de 2 millóns de persoas que levan máis de 2 anos, a mí parece que é indecente isto. Roberto, enseguida te escucho, pero hai outra técnica tamén que es desacreditar algunas de las fuentes de información, que foi lo que hizo el presidente de la Xunta de Galicia, que es verdad que históricamente no es muy amigo de aceptar los resultados de la encuesta de población activa. Como comentamos antes y como comentamos ayer, los datos de esa encuesta son especialmente malos en el caso de Galicia, así que hoy Feijóo intentó justificar lo que está pasando aquí. ¿Y cómo lo hizo? Diciendo que no se cree nada de lo que indica esa encuesta y que él se fía mucho más del paro registrado. Habló incluso de 77.000 personas que no saben muy bien qué están haciendo. Vamos a oírlo. Estamos falando de unha enquisa. É certo que esa enquisa ten unha metodoloxía común e unha metodoloxía válida, pero estamos falando de unha enquisa do que ocurriu o pasado trimestre. As persoas demandantes de emprego non se obteñen nunha enquisa, se obteñen nos rexistros do paro. E o paro rexistrado na comunidade autónoma está baixando. Hai 77.000 personas que dicen que están traballando que non están afiliadas á Seguridade Social. O certo é verdad é que temos unha caída neste trimestre no ámbito do sector primario, moi claramente na cornisa cantábrica, e sabemos que durante semanas prácticamente o 100% da frota permaneceu amarrada, porque tivemos nada máis e nada menos que 7 episodios de cicloxénesis explosivas que conlevou a que a nosa base productiva da pesca e da baixura quedara prácticamente sin ninguna posibilidade de traballo. Cando fala de 77.000 ocupados que non está afiliados á Seguridade Social, está falando de economía sumerxida? Pregúntelle os que fixeron a enquisa de población activa. Nós recibimos a enquisa de población activa feito de acordo cunhas enquisas telefónicas e os datos que se nos remiten son estes. 77.000 personas que dicen ocupadas, pero que advirten que non están afiliadas á Seguridade Social. Bueno, insistió mucho Feijóo en lo que para él es una distorsión de esas 77.000 personas que estarían trabajando sin pagar a la Seguridad Social, y llamativo también esa justificación o esa relación con las cifras de desempleo y las ciclogénesis explosivas. Cierta gracia. Roberto, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. A mí hay una cosa que ciertamente me llama la atención, ¿no? Y es que cuando salen los datos de la EPA, la impresión que se genera en la opinión pública es muy distinta
de la impresión que se genera cuando salen los datos de la encuesta del paro registrado. Esto es absolutamente evidente, ¿no? Es obvio que ocurre así. Si no me equivoco, y Manolo me corregirá porque conoce mucho mejor los datos que yo, por razones obvias, los datos de la encuesta, los datos del paro registrado es que el paro lleva bajando 6 meses o 7 meses, y en los últimos datos de paro registrado, los del mes pasado creo que eran, se producía un crecimiento en el conjunto de España del número de personas afiliadas a la Seguridad Social, ¿no? Bien, yo no sé por qué hay esa contradicción, pero esto es una contradicción evidente. Es una contradicción evidente que esto, después de conocerse los datos de paro registrado del último mes, del mes de marzo, ¿no, Manolo? Sí. Del mes de marzo, yo recuerdo a los líderes sindicales, no recuerdo ahora exactamente quién era la persona que hablaba como portavoz de cada sindicato, diciendo que efectivamente había un cambio de tendencia, que se veía que había un cambio de tendencia, pero que y se insistía ya no en lo que se insistía antes, que era que bajaba el paro, pero no aumentaba el empleo, no aumentaba el número de personas afiliadas, que efectivamente aumentaba también el número de personas afiliadas a la Seguridad Social, pero que el empleo era de mala calidad. Se empezó a hablar de que el empleo era de mala calidad, que era empleo precario y de mala calidad. Entonces, vamos a ver, yo no tengo ninguna duda, coincido absolutamente con lo que dice Tuco y con lo que dice José Luis, de que la rueda de prensa del Gobierno está en el contexto de la campaña electoral, es perfectamente evidente, ¿no? Es verdad que esto es un boomerang que se puede volver contra ti, porque cuando tú aumentas las expectativas y te atreves a dar una cifra de 600.000, aunque la cifra, 800.000. Felipe habló de 800.000 y aumentó el paro 1 millón y pico, ¿no? Aunque efectivamente la cifra, aunque se diera el caso, Manolo, de que esa cifra se pudiera leer como tú la lees, es decir, de que al final de la legislatura hubiera más paro, sin duda alguna, si ellos se presentan en el 2015 con esos datos económicos, se presentarán con una ejecutoria económica, que podrán defender. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es sencillo. Yo creo que hay muchas cosas que están cambiando, es decir, que hay datos claramente que están cambiando, es decir, se ve perfectamente en muchos ámbitos de la macroeconomía que se reflejan, lo venía hablando con José Luis al venir para aquí, en la microeconomía. Tú escribías el otro día sobre eso, que se reflejan en la opinión pública. Cuando se habla de confianza económica, esa encuesta del otro día de Sondage, publicada en el domingo pasado, del 26%, la confianza en la economía ha pasado al 43%, es decir, ha subido muchísimo. Esa subida yo creo que responde a una percepción general que hay en la opinión pública de que la mayor parte de los datos fundamentales, con la excepción del paro, que va mucho más lento, están mejorando. Yo creo que eso es una evidencia que ha calado en la opinión pública. Por aclarar las cosas primero, Manuel, ¿de qué hay que fiarse más? ¿De la EPA o del paro registrado? Porque tenemos indicadores, claro. De la EPA sin ninguna duda. Pero tampoco los datos son tan... ¿Por qué de la EPA? Explícalo. Yo no hago la pregunta capciosa. La EPA es una encuesta. Sí. Y además la EPA no puede corregir... Porque hay gente que está sin empleo. El dato de la economía sumergida. Esto no lo puede corregir la EPA. Sí. Bueno, no puede corregir. Exactamente, es justo, no el de la afiliación a la Seguridad Social. Vamos a ver, la EPA es una encuesta. La afiliación, no, el de las oficinas de emprego. No, a afiliación, para saber, a oficina de emprego non fala de canta xente traballa. A oficina de emprego fala de canta xente está apuntada na oficina de emprego. O que di canta xente traballa, hai dúas vías, unha é a EPA, que é unha encuesta, e logo a afiliación á Seguridade Social, que estás allí inscrito e pagas 300 euros como mínimo para estar allí inscrito. A EPA é unha metodoloxía aprobada por Eurostat que aplican todos os países da Unión Europea e é a única fuente validada pola Unión Europea para servir como medidor do que ocorre no mercado de traballo. Segundo, os datos do desemprego do Servicio Público de Emprego, a xente que está inscrita, e da EPA non son tan diferentes. Vou explicar por qué. A EPA di que hai 6 millóns de parados. As estadísticas do Servicio Estatal Público de Emprego di que en España hai agora 6,5 millóns de persoas inscritas como demandantes de emprego. Pero logo se aplica unha serie de normas. Por exemplo, un xornalista que está en paro e está traballando unha hora a semana nun bar dado de alta, nese bar non é parado. Entón se quita de aí. Por exemplo, toda xente que está participando nun curso de formación
se quita de aí. Entón, se crea un pero colectivo... esa contradición da que fala Feijóo, porque Ahora é chamativa tamén, porque hai 77.000 persoas que na EPA di que están traballando, pero que non están cotizando. Vou a esa parte, pero quero decir que dos 6.600.000 persoas que están inscritas nas oficinas, se fai o colectivo denos, demandantes non ocupados, e logo se baixa máis e se chega aos 4,5 millóns, 1,5 millón menos da EPA. Bueno, afiliarse a Seguridade Social e EPA, esa variable. Vouche poñer un exemplo que igual lle sirve a Feijóo. Roberto non está afiliado a Seguridade Social. Roberto está afiliado a Muface. No, yo estoy, bueno, sí, tengo la prestación sanitaria general, pero estoy afiliado a Muface. A Muface. Sí. Barleiro tamén. Tú conoces, non digo... Non digo... É certo. Quero dicir, os empregados públicos de corpos estatais están afiliados a mutualidades de funcionarios que non é afiliación a social. Entón, unha primeira diferencia fundamental entre... a Roberto se lle pregunta, ¿usted está afiliado a Seguridade Social? Non, eu estou afiliado a Muface. E usted traballa? Sí. Bueno, Feijóo, aí hai un dos 70, aquí hai dos 77.000. E logo porque son metodoloxías distintas. Logo desta explicación deixo-me dar unha opinión. Vamos a ver. Eu creo que a economía española deixou a recesión atrás, eso é evidente. Por qué? Pois porque España ten unha sincronía de ciclo milimétrica ca media da Unión Europea, nos desplomamos no ano 2009 con toda a Unión Europea, subimos no 2010-11 con toda a Unión Europea, baixamos a partir do ano 2011 cando volveu a política de austeridade e baixou toda a Unión Europea en 2011, 12 e 13, e ao final do 2013 a economía europea, arrastrando tamén con ela a economía española, empezou a subir. Por lo tanto, non hai ningunha dúda, polo de agora, que no 2014 vai haber un PIB positivo. Agora ben, que Rajoy diga que eso ten que ver con él, e onde está a mentira? O capitalismo é un sistema que ten ciclos económicos, é unha fase expansiva e sigue unha depresiva. A historia de España é que as fases depresivas duraban un ano, ano e medio, a crise do 92-93. O excepcional desta crise que tuvimos unha doble recesión, que durou 6 anos, que provocou un destrozo enorme, e iso é a consecuencia da aplicación das políticas de austeridade, porque hai dous exemplos de países neoliberais, Estados Unidos e Gran Bretaña, que aplicando políticas distintas non volveron a caer na segunda recesión. Por lo tanto, vai haber recuperación da economía, eso vai tardar moitísimo en trasladarse ás condicións de vida das persoas. O destrozo é tan enorme, 6 millóns de desempregados, 3,8 millóns de empregos perdidos, baixada salarial, deterioro dos servizos públicos, que recuperar, e iso sair da crisis, recuperar o que tiñamos antes de caernos no pozo, pois eso son o ano 2000... non vou decir. Sí, pero vamos a ver, de todas maneiras, vamos a ver, eu creo que non se pode afirmar con esa rotundidade que salir da crisis é recuperar os 6 millóns de empregos, entre outras cosas porque cando entramos, cando crecíamos, cando estuvemos crecendo durante anos e anos, isto a un ritmo do 3,5, 4%, e recibimos a 4 millóns de traballadores inmigrantes, había 1.800.000 parados. Sí. Por tanto, é absolutamente obvio que os 6 millóns de parados están incluídos 1.800.000 que estaban xa... Eu decía recuperar os empregos perdidos. Que en España existe 1,5 millón, 2 millóns de persoas en desemprego, é normal. É o normal, por tanto non estamos falando de 6 millóns, estamos falando de 4. De 3,5. De crear 3,5 de postos de traballo. É do que estamos falando, pero hai outra cuestión que a mí que xa pregunto, é dicir, que me parece que é moi interesante porque aos espectadores lles interesará seguro, eu teño falado tamén con José Luis, como vimos xuntos, marchamos xuntos, isto temos que falar, claro. Se calcula que a porcentaxe de economía sumerxida en España está no 25%. Bueno, supoño que esa porcentaxe de economía sumerxida, 95%, que influye na fiscalidade, por exemplo, influirá no emprego. Supoño que unha parte importante de esa economía sumerxida... Unha parte importante, entre outras cousas, que explique porque aquí non andamos a tiros. Claro, porque non andamos a tiros, porque non pode ser que a diferencia seña tan extraordinariamente grande co resto dos países. É dicir, hai algo que non se entende senón, Manolo. Como pode haber unha economía sumerxida do 25% e que nadie traballe na economía sumerxida? Alguén terá que traballar na economía sumerxida. Senón é imposible que o 25% do noso Producto Interior Bruto dependa da economía sumerxida. Bueno, déjame que avancemos un poquito porque en unos minutos se va a incorporar a esta mesa Iñaki Anasagasti, pero antes quería compartir con ustedes alguna cosa más que tiene que ver con una frase que ayer salía de la boca de la vicepresidenta del Gobierno. Seguro que la recuerdan perfectamente. En mi puta vida he cobrado un sobre.
Bueno, una frase que ha sido hoy analizada por activa y por pasiva. En general ha sido apoyado el exabrupto de Soraya Sáenz de Santamaría, y hoy ha sido el momento de la reflexión y de las reacciones. A ver qué les parece. Aquí se viene a debatir, a ver si hacemos otro más. La bronca que pasó del hemiciclo a los pasillos llega hoy a los platós. Cañete versus Soraya Rodríguez. A partir del día 26 voy a dedicar un mes entero a ver qué acciones criminales le meto por acusación o denuncia falsa, injuria. Si quiere estudiar legalmente una demanda y tal, bueno, pues que yo aquí la espero, tranquila. La portavoz socialista matiza sus acusaciones. Se refería al sueldo de partido, el que el PP paga al margen del salario de diputado. ¿El sueldo del partido? Claro. En ningún caso al dinero negro que llevó a la vicepresidenta a decir textualmente: en mi puta vida he cobrado un sobre. Unos tacos y más transparencia. No hace falta decir tacos. Al PP no le vale. Que nosotros estamos indignados, porque lo que vimos ayer pues fue una bajeza. Yo me pregunto a dónde va el Partido Socialista y qué tipo de oposición tenemos, y cómo es posible construir ningún diálogo con gente así. En el resto de grupos, unos creen que es puro teatro. ¿Cómo se llama el boxeo ese americano en el que parece que se pegan, pero no se pegan nada? No, pues es un poquito eso. Están haciendo como que son muy distintos y como que se zurran, pero no hay nada. Otros piden transparencia. Cuando no hay explicaciones, hay atribuciones y hay bronca. Y la bronca, de momento, no baja de tono. Bueno, indignación en las filas populares, quizás con algo de sobreactuación, también amenazas de judicializar el incidente que ayer se vio en el Congreso de los Diputados, y valoraciones por parte de todo el mundo, incluida la que hoy hacía desde aquí, desde Santiago de Compostela, el presidente de la Xunta. La mentira, la injuria y la insidia no pueden formar parte de la actividad política ordinaria. Por tanto, acusar a cualquier persona con el grado de representación y de responsabilidad que tiene la vicepresidenta del Gobierno de cobrar de forma irregular es una insidia y una falsedad que hoy la candidata del Partido Socialista en las europeas ha matizado. Por lo tanto, aquí se trata de cobrar sueldos, y los sueldos que se han cobrado están declarados en las agencias tributarias y en el impuesto a la renta. Y por lo tanto, hoy ha quedado claro, con la rectificación de la candidata del Partido Socialista, que lo de ayer fue una acusación insidiosa. Es verdad que no se debe de forzar el lenguaje, pero hay veces que excepcionalmente el lenguaje es tan contundente que toda la gente lo entiende. Pero no soy partidario de forzar el lenguaje con carácter general, pero en este caso me da la sensación que, utilizando una técnica excepcional, ha conseguido que toda España entienda lo que quiso decir la vicepresidenta del Gobierno. Bueno, Feijóo, respaldando, apoyando la contundencia de la frase de su compañera de partido, se refería a la candidata del Partido Socialista a las elecciones europeas, Elena Valenciano, que de alguna forma medio matizó la acusación que ayer profirió su compañera de partido, Soraya Rodríguez, en el Congreso. La portavoz ha preguntado, ha hecho una afirmación según la cual la vicepresidenta cobró en su momento sobresueldos, y la manera de arreglar esto es que haya luz y taquígrafos sobre eso y ya está. Bueno, blandita estuvo la señora Elena Valenciano, porque conviene recordar qué explicación dio ayer Soraya Rodríguez cuando se le preguntó por la fuente que le había llevado a proclamar que Soraya Sáenz de Santamaría había cobrado 600.000 euros en sobresueldos. Recuerdan, lo poníamos ayer, pero creo que conviene recordarlo. ¿Cuál fue la fuente a la que recurrió Soraya Rodríguez para hacer esta acusación en sede parlamentaria? No, yo tengo que decir, hay cantidades, hay publicaciones en torno a casi 600.000 euros. No, yo he dicho cerca de 600.000 euros. Ella puede, no, sobre sueldos. Yo he dicho que si no hubiera, yo digo que si no hubiera existido, esos sueldos son pagados por el Partido Popular, ¿verdad? Hasta ahí estamos. Lo que yo digo es, bueno, sí, estamos, porque ellos mismos no lo han negado. Que han cobrado, aparte de lo que cobraban como diputado, como tal, cobraban por el Partido Popular. Por lo tanto, eso es un sobresueldo, porque es un sueldo a mayores. Además de su sueldo, otro sueldo por parte del partido. Y lo que yo digo, y ellos deberían explicar, es si no han pensado alguna vez que si en su partido no hubiera existido una doble caja, una contabilidad B, nutrida con dinero negro, posiblemente su partido no hubiera podido pagar esos sobresueldos.
Esto decía ayer. Bueno, mucha gente consideró que era un poco endeble la fuente a la que recurría Soraya Rodríguez, que ni siquiera nos aclaró cuál era, para acusar a Soraya Sáenz de Santamaría, insisto, de cobrar 600.000 euros en sobresueldos. Hoy, ¿qué dijo Soraya Rodríguez? Esto. A mí lo que me parece indecente es cobrar 2 sueldos, ¿no? Y además en unos momentos tan difíciles para España. Y precisamente también por personas que están ahora mismo rebajando las prestaciones por desempleo de personas que no tienen ni tan siquiera un sueldo. Más de 800.000 hogares en España, quiero recordarles, están todos sus miembros en paro y todos sus miembros sin ningún tipo de cobrar ninguna prestación. Esto sí me parece a mí una indecencia. En definitiva, le pido que conteste en el hemiciclo cuando se le pregunta y que no diga tacos en el pasillo. Menos tacos y más transparencia. Bueno, Soraya Rodríguez diciendo que le parece indecente cobrar 2 sueldos, pero claro, lo que ayer supimos y ella no negó es que ella también estuvo percibiendo 2 sueldos públicos, uno de ellos por esa famosa cesantía que le permitió seguir percibiendo una serie de ingresos correspondientes a su etapa como secretaria de Estado durante el gobierno de Zapatero, cuando ese cargo ya no lo ejercía. Recordemos que ayer ella reconocía que ese dinero que lo cobró, que era legal, como efectivamente así fue, reconocía que hay otros compañeros de su partido que renunciaron a esa compensación económica. Eso no tiene, mire, no tiene nada que ver. Yo he cobrado la cesantía durante muy pocos meses, pero vamos, legal, porque era una estipulación legal, igual que la cobró Mariano Rajoy cuando dejó de ser ministro del gobierno Aznar, ¿me entiende? Rubalcaba renunció a ella, por ejemplo. Rubalcaba renunció a ella, pero le quiero decir que eso no es una contestación, porque es que estamos hablando de sobresueldo, ¿sabe? O sea, no estamos hablando de un sueldo, estamos hablando de un sobresueldo que paga un partido. Bueno, ya distingue entre sobresueldo que paga un partido y 2 sueldos, que en este caso pagamos todos. Roberto. Vamos a ver, es que el grado de confusión es cósmico porque el partido tiene un problema, el Partido Socialista tiene un problema con esta portavoz, claro, es un problema serio. Cuando uno decide elegir una portavoz como esta, pues tiene un problema serio. Vamos a ver. Ella acusó ayer a la vicepresidenta del Gobierno de cobrar sobresueldos. La vicepresidenta del Gobierno reconoció ayer con meridiana claridad que cobraba un sueldo del partido y que declaraba Hacienda. Hubiera sido lógico que la portavoz socialista le hubiera retrucado. Bien, está por demostrar que ese sueldo legal y declarado Hacienda que usted cobraba del partido, esto fuera un sueldo cobrado con dinero de procedencia lícita. Este es el tema de fondo. Pero ayer la acusó de cobrar un sobresueldo que no es de cobrar por su cargo en el partido, cosa que también hacen los dirigentes socialistas. No. ¿Cómo no? No. ¿Cómo que no? No, Roberto. Pero vamos a ver, Tuco, los dirigentes socialistas cuando tienen un cargo en el partido cobran por el cargo electo que estén ocupando y por su cargo en el partido. ¿Pero cómo que no? Hombre, por Dios. Hombre, no. pero si hay... Hombre, por Dios, no. ¿Pero cómo? Pero si hay casos conocidos, hombre, el de Leire Pajín, salió en todos los periódicos. No, yo no recuerdo eso. Pero tú no lo recuerdas, pero bueno, lo podemos ver en los periódicos, Tuco. No. O sea, el Partido Socialista no le paga a ningún al cargo secretario electo. general del partido. No. Ni al secretario de organización. No es cierto, Tuco, no es verdad, les paga igual que los demás, hombre, ¿cómo no? Te digo que no. Bueno, pues no, dices tú que no. Es fácil comprobarlo. Se puede comprobar en la red. Se puede comprobar en la red, en el caso concreto de Leire Pajín. Vamos, se puede comprobar que cobraba como secretaria de organización, hombre, por favor. ¿Cómo no? Diputada. Siendo diputada. diputada. Que non foi senadora. O tempo que o PT bloqueou a súa elección ao Senado en Valencia. O sea, que Valencia. estás dicindo que non hai ningún deputado do Partido Socialista, ningún senador do Partido Socialista que esté cobrando a vez un sueldo do partido. Non. Bueno, pues yo creo que te equivocas. Que eu saiba, non. Quero en todo decir, caso, os cargos do partido que son solo do Partido Socialista, que pode haber casos, si cobran un salario do partido. Solo do partido, pero non cobran un salario de diputado ou de ministro, como cobrou a xente do PP, sendo ministro, incluído Blanco Rajoy, digo, Dios mío, incluído Rajoy, Brey, eso es absolutamente ilegal. Bueno, en cualquier caso, estamos hablando que en caso de cobrarlos tampoco sería ilegal. Aquí lo que se está discutiendo no es ilegal. O presidente do goberno non pode cobrar do partido. Ni os ministros, non poden. No. É ilegal. Está por lei incompatible, é ilegal, claramente ilegal. Bueno, indubidablemente ilegal. ¿Y la actuación de Soraya Rodríguez qué te parece? Mal. A actuación de Soraya Rodríguez parece mal. Parece unha actuación imprudente, desafortunada e ademais logo
defendendo moi feblemente, con argumentos moi febles, a acusación que fixo. Pero esa é outra cuestión sobre a cuestión de fondo, que acabo de exponer a miña Don posición. Xosé Luis Barreiro. Estaba disfrutando de mi propia serenidad, como yo... Regodeándote en ella. Claro, porque como con tanta frecuencia me enfado, pues hoy que no me enfado, estoy encantado conmigo mismo. Estás a tiempo todavía, ¿eh? No, ya, Queda mucho programa. bueno, pero por eso se va resguardando para lo mejor. Estoy aprovechando el momento. Bueno, vamos a ver, aquí hay hay dos excesos, uno un poco más grande y otro un poco más pequeño, pero entendibles los dos en la clave que voy a decir. Está claro que la portavoz del Partido Socialista hizo una acusación excesiva porque no dijo, pero insinuó, y por tanto insinuó... Y lo tenía un poco mal atado, ¿no? Sí, y no dijo además, pero insinuó que el cobro era de dinero presuntamente negro y tal. Y por tanto esa actuación es incorrecta. No es negro para ella, pero la vicepresidenta del gobierno, que siempre presume de mesura y control, se descontroló evidentemente en la declaración en los pasillos porque algo le pasó en ese momento. Y dijo lo de la... ¿Te pareció excesivo la expresión de Soraya Sáenz de Santa María? No, que va, no es excesivo, pero es pecado venial, ¿no? Y los santos tienen que contarlo, los demás no, solo contamos los mortales. Bueno. Pero los santos, y ella lo es, tiene que contar los veniales. Bueno, un incidente en cualquier caso... ¿Cuál es el problema? El problema es que hay... la diputada socialista se pasa y la otra se enfada porque las dos se están refiriendo a una tercera cosa, que es la situación del Partido Popular, de la que la vicepresidenta se escapa. Y no habla, efectivamente. Y establece un cortafuegos entre partido y gobierno que no se puede en gran medida establecer. porque la portavoz socialista le permite escaparse en vez de al pues tema de fondo, que es el tema de verdad, que es de dónde viene el dinero con el que le pagan el sueldo. Apasionante, de verdad. Vamos a hacer el tuco. Un telegrama. Soraya Sáenz de Santa María non cobran sobre, cobra con transferencia. Perfecto, nos quedamos con la frase de Manuel Lago. Vamos a hacer una pequeña pausa porque ya estoy viendo ahí detrás justo de nuestro cámara a Iñaki Anasagasti y a Joan Vascuez, que se van a incorporar enseguidita a esta tertulia después de la pausa de publicidad. Aquí estamos. Pero ¿cómo es posible que España se presente por el mundo con un rey que es un corrupto, que es un comisionista y que es un hombre que es, que no respeta ni a su mujer? A nosotros nos parece una vergüenza que 36 años después del fallecido dictador todavía sigamos con el Valle de los Caídos, que lo mejor que había que hacer con aquello era volarlo.